¿Me podéis decir si me se ve bien? ¿Está correcto? Bien. Bueno, José tiene el micro del grupo. Sí, hay que encenderlo. Déjame, porfa, si quieres. Mira, es este botón del centro. Ya está. Bueno, lo primero, buenas tardes. Mis disculpas a quienes esperaban el libro porque he venido directo de Pamplona, no he pasado por mi casa. Pero el próximo lunes es posible que también vuelva de Pamplona, pero como ya sé que si vuelvo de Pamplona me voy a dejar los libros, el jueves voy a meter los libros en el coche, porque el jueves tengo que coger el coche, así que los dejaré en el coche. Así que perdonadme por no haberlo traído hoy, pero prometo el jueves. Prometo el jueves traer 2 o 3 libros para las personas que los quieran. Me refiero a los libros del Bhagavad Gita. Luego, estábamos comentando acerca de que hay personas que, buscando lo mismo que nosotros hemos estado buscando o indagando desde que hemos empezado el curso, pues por alguna razón han generado una desafección hacia el concepto de la espiritualidad, una desafección hacia la figura de un Dios que ya no se les sostiene, porque la palabra se les hace pesada. Y estábamos comentando que pues yo hace bastantes años que me di cuenta de eso y empecé a trabajar un poco en ayudar a esas personas a encontrar su paz, su felicidad, su equilibrio desde una perspectiva no espiritualista. Aunque yo tengo una firme e inquebrantable fe en la existencia de un Dios único, que es el mismo Dios para todas las religiones, para todas las comprensiones y para todas las existencias, al cual no pretendo dar forma ni interpretar en modo alguno, sino simplemente, buenas tardes, yo desde mi perspectiva más humilde intento relacionarme con él desde mi amor y mi servicio y respeto que cada uno y lo interprete como quiera, pero también respeto muchísimo que hay personas que no lo interpretan, que no valoran la conceptualización de un Dios dentro de su necesidad de ser felices, ¿vale? Y hace muchos años empecé a generar unos contenidos acerca de eso que se llamaban Felicipíldoras, que a día de hoy, pues eso, que tienen, no sé si son 200.000 descargas o algo así, y hemos decidido recientemente, un alumno mío que se empeñó y que es muy dado a estos conceptos nuevos del e-marketing y las redes sociales y todas estas cosas, me ha obligado a hacer reels, ¿sabéis? Que yo no sabía ni lo que era la palabra. Los reels, pues son reels. Sí, contenidos de menos de un minuto. Creo que allí queda alguna silla, pero si no... Sí. Sí, pues me ha puesto a hacer reels, vídeos de un minuto y además con un concepto extraordinariamente organizado, de primero hay que hablar de esto, luego tienes que hablar de lo otro y luego tienes que... Muy buenas tardes. Me parece que te vamos a tener que coger una silla, sí, porque ya están todos. Vale. Pues va a empezar en una semana o dos, ¿vale? Lo que estaba explicando... Sí. Vale, queda todavía alguna silla por ahí por si viene alguien más. Pues al final sí que nos van a faltar sillas, José. Si no las cogemos de las aulas de ahí. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es una vez a la semana, vamos a hacer una sesión como esta, solo que yo no voy a intentar, salvo que me conduzcan a ello, no voy a intentar conducirla desde el punto de vista espiritual, sino como veis que yo siempre afronto la perspectiva de cómo es la felicidad desde la neurociencia, desde el conocimiento emocional, intelectual, pues un poquito más centrado en personas que no quieren orientarse en eso. Y va a ser online y lo único que se va a pedir en principio es que la gente se suscriba, pero vosotros, yo os voy a dar el acceso para que podáis, porque igual no queréis recibir un mail todos los días, o sí, en el que la idea es mandar un mensaje sobre la felicidad todos los días a toda la gente que se suscribe y dar acceso a poder participar en esas charlas y hacer una charla por semana, igual que hacemos nosotros aquí.
con el mismo sistema participativo en el que todo el mundo pueda compartirlo. Y pues nos vamos a organizar esta semana que viene y probablemente la siguiente o la otra empecemos. Repito que no va a ser con un foco espiritualista. Si queréis compartirlo, lo podéis compartir con quien queráis. Y ya os daremos, porque Antonio, se llama Antonio, mi exalumno que está ocupándose de todo eso, es el especialista en cómo funciona todo esto de Internet. ¿Vale? Pues creo que con eso he respondido a esto. La semana que viene os daré ya, si Antonio lo ha organizado, el acceso, y probablemente la siguiente empecemos una charla, no sé si será los martes o los jueves por la tarde, más o menos como a estas horas, igual de 1 hora, o si se prolonga unos minutos más como aquí, pues igual, ¿vale? Igual entrará todo el mundo cuando quiera, se marchará cuando quiera y todo será más o menos así. La semana pasada abordamos contenidos muy intensos. No sé si alguien se quedó con algo pendiente de la semana pasada que quisiera traer al día de hoy. Entiendo que nadie necesita recuperar nada de la semana pasada. Hubo un tema que se apuntó por ahí. A mí no me quedó muy... Bueno, no es que no me quedara claro, es que Pasadle el micro. Adelante. Bueno, a ver, es que hablamos de lo que es el alma. O sea, no, lo que es el alma no. Que para qué estamos aquí, ¿no? El camino que nos lleva hacia aquí. Tú estuviste explicando que había una conciencia superior, que a mí me sonó como que tenía mucho ego para que no nos dejara evolucionar. Entonces No, ¿cómo que no? Bueno, es lo que me... No sé. Pero exprésame mejor. ¿Cómo lo has percibido tú para que aclaremos ese punto? Yo lo percibí como que había una conciencia superior que no nos dejaba evolucionar. O sea, sí que nos dejaba evolucionar, pero como que tenía que nos quería hacer venir aquí a que aprendiéramos y que si aprendíamos como que se sentía envidia o ego y que no nos dejaba evolucionar. Espero, Dios lo quiera, no haberlo expresado así y que esto sea un fallo de entendimiento no, seguramente mutuo. Que lo entendí yo mal. Bueno, si puedes explicarlo sí, otra vez. Por supuesto. Seguramente que lo entendí y voy a desgallitarme hasta explicarlo mejor. No sé, hay algo que no me cuadra. Sí, venga, ¿sabes? Vamos a retomar. Es más eso. Vamos a retomar esto porque gracias difícil, a ti, vamos a poder profundizar un poco más en este concepto. A ver, lo que decimos es, hay un origen, una fuente. De eso parte todo. Ese origen o esa fuente, nosotros materialmente somos incapaces de explicarlo. Es decir, si buscamos la respuesta en el Big Bang, que es lo que la física alcanza a entender como el origen de este universo, entenderíamos que ese origen es una fuente energética de la cual emana toda la materia cuando se produce esa explosión de energía en el Big Bang que crea el universo hace, según dicen los físicos, 13.600 millones de años. Esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Esto lo dice la física. Bien, entonces diríamos, bueno, si desde la perspectiva material solo alcanzamos a comprender aquello que alcanzamos a ver, entenderíamos que esa es la fuente. ¿Sí? Podemos estar de acuerdo en este concepto. Aunque yo no lo creo en absoluto, pero desde el punto de vista físico, pues esto tiene una valoración conceptualizable. Tú puedes dar concepto a la realidad a partir de eso. Para mí, el origen es mucho más que todo eso, pero supongamos que sea eso. En ese origen, yo lo que hablé fue de una llama. Esto es, pues, una metáfora, es una analogía, efectivamente, en la que yo voy a intentar conceptualizar cómo son las cosas para que sea fácilmente comprensible. Entonces yo digo, si esa fuente, ese origen fuera una llama, todo lo creado proviene de esa llama. Si tú de una llama coges una astilla y la enciendes, la naturaleza del fuego de esa astilla es la misma naturaleza del fuego de la llama. Solo que lo que las diferencia es una enorme intensidad en el origen y una menor intensidad en su fragmento. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien, esto es lo que yo intenté explicar. Ya veo que con poco éxito. No, pero no es eso.
Bueno, sigo. Yo sé por dónde... Vale, entonces intento llegar hasta ahí. Vamos a ver si soy capaz. Si no, luego me corriges otra vez. No, corregirte yo. No, o sea, o me dices que no lo he desmenuzado o aclarado suficientemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta chispa fragmentaria es Atman. Habéis visto, todos los que estáis en el grupo, hay gente que no está en el grupo de WhatsApp, que he compartido con vosotros el Astravaka Gita, tal como hablamos la semana pasada. En el Astravaka Gita lo que se aclara precisamente es la naturaleza del Atman, que es la fuente universal del todo. Y lo que se dice es que esta conciencia es tan consciente como esta conciencia, es decir, la llama original es tan consciente como la llama fragmentaria. Ambas son conciencia pura. Lo que te expliqué, que veo que lo intenté y lo hice mal, es que lo único que diferencia esta fuente de su emanación es el control. Esta fuente es Ishvara, la suprema controladora. ¿Por qué? De ella emana todo por elección propia. Esta fuente, en libre voluntad de autoconocimiento, elige crear inmensa cantidad de almas, Atmans, que comparten su propia naturaleza para reconocerse a sí misma, para experimentarse a sí misma. Porque sin esa experiencia, esta alma no podría ni reconocerse ni experimentarse, no podría ser lo que realmente es. Entonces, eso lo hace por iniciativa propia. Al generarse estos fragmentos de sí mismo, hay una diferencia, que es el control. De esta controladora emanan todas las controladas, ¿de acuerdo? Rosa, tienes que coger otra silla. ¿Vale? De esta controladora, la única diferencia hemos mencionado antes... La única diferencia hemos mencionado antes, que es el supremo control, Ishvara, supremo controladora. Entonces, la única diferencia del origen y su fragmento es el control. ¿Qué ocurre? Que este origen es infinito amor, misericordia, bienaventuranza, omnisciencia, y en ese infinito amor y misericordia contempla que esto es diferente en una sola cosa, y no le parece justo, no le parece amoroso ser diferente en esa cosa. Y para que esto experimente lo mismo que ella, genera los universos materiales. ¿Lo estoy explicando mejor ahora? Entonces, los universos materiales se generan por el amor y misericordia de la fuente para que sus fragmentos experimenten lo mismo que ella y tengan esa sensación de control. ¿De acuerdo? Entonces, tú preguntas, ¿es porque tiene el control y entonces nos controla? O... Si quieres puedo hacer otra vez la pregunta mejor. Venga, dispara. A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más práctico. Yo, por ejemplo, cuando medito, no siempre, pero a veces, consigo encontrar esa paz, ese amor, ese silencio. Entonces, si ya consigo eso, ¿para qué seguir aquí? Si ya consigues encontrar esa divinidad, ese silencio, esa paz, ¿por qué hacernos sufrir? ¿Por qué vivir en este teatro? Bien. No te hace sufrir. No. No. Tú elegiste esto. Esto es lo que quizá no expliqué con suficiente detalle. Lo que nos dicen los Vedas es que cada vez que tu alma se libera a través de un cuerpo sutil del cuerpo físico material, cuando se experimenta el óbito, la muerte, la expiración, este cuerpo sutil arrastra a tu alma a una nueva experiencia material, siempre y cuando esa alma lo elija. ¿Por qué? En ese tránsito, cuando se libera del cuerpo físico, entra en contacto con la fuente, porque la fuente está presente en todo. Recuerda, Atman, origen y fragmento son la misma naturaleza. ¿Por qué tú no eres consciente de tu naturaleza? Te voy a poner otro ejemplo, ¿ves? Yo que hablo mucho de las similitudes. Vamos a intentar poner otro ejemplo. Un videojuego. Algo más sencillo, una película. Nosotros vamos al cine, nos sentamos en una sala de cine, apagan las luces,
empieza la música y tan pronto como empieza ese sonido tan brutal, en esa oscuridad, una imagen única y clara, por alguna incomprensible razón tú te identificas con lo que está pasando en esa película. Tanto es así que en esas películas la gente se muere de risa, chilla de miedo, llora de pena. ¿Cuándo no habéis visto en el cine a la gente a vuestro alrededor llorando, chillando, riéndose? Porque se transforman por completo en esa experiencia que están viendo en su pantalla de cine, ¿correcto? ¿Sí? Y salvo que ejerzan un esfuerzo consciente muy relevante, muchas personas no son capaces de desconectarse de esa realidad, hasta el punto en que se convierten en los personajes de la historia, de la película, y sufren, se afligen, se alegran y se divierten con tanta intensidad como el propio personaje, convirtiéndose en ese personaje y haciendo que vuelvas y vuelvas y vuelvas al cine, que es lo que hacemos todos, volver y volver y volver al cine. ¿Por qué? Porque nos volvemos a convertir en esos personajes, nos creemos ser esos personajes, ¿de acuerdo? Pues eso es lo mismo que sucede en este mundo material, que tú te conviertes en este personaje, ignorando y olvidando que tú eres esa chispa fragmentaria de esa fuente universal. Pero para que eso se produzca, tú tienes que haber tomado esta decisión. Tú tienes que haber, en esa transmigración de tu cuerpo físico a tu cuerpo sutil y de nuevo a otro cuerpo físico, en esa transmigración, tú has elegido, por alguna razón que no conoces tú, y mucho menos yo. A esa voy. ¿Cuál es la razón? Pues mira, en términos generales, vamos a... ¿Sabes? El venir a este mundo a evolucionar ese alma, o sea, ¿por qué no se hace al revés? Quiero decir, ¿por qué no ser alma directamente? Básicamente porque cuando tú aceptas querer vivir esa experiencia de supremo control, ahí es donde tú hablabas de esa envidia, ¿no? De alguna manera, tú aceptas que eres consciente de lo que no hay en ti, de aquello que te origina como fuente. Tú eres consciente de que en ti no hay control, ¿vale? Y en el momento en que tú eres consciente de que no hay control, lo quieres. Y esa fuente, en su infinita misericordia, te va a dar lo que quieras. Por lo tanto, te da la oportunidad de experimentar la realidad física. Y esa realidad física va a perseverar, va a persistir en tanto en cuanto tú vas a transmigrar en el samsara del nacimiento y la muerte, en tanto en cuanto tú no te eximas por completo de la necesidad de ese control, que es lo que en el mundo oriental y en los Vedas se especifica como desapego. Desapego de tu ego, desapego de tus deseos, desapego de tus necesidades puramente materiales. Esto que tú estás manifestando, que estás experimentando, es desapego. Y esto que tú estás experimentando es el fin del proceso. Tú estás experimentando el último de tus procesos. Y cuando este acabe, no hay necesidad de reiniciarlo. ¿Me estoy explicando correctamente? Si no, en mi próxima vida ya elijo quedarme en... No tienes ninguna necesidad... No volver. Bueno, no, perdón, cuidado con esto, ¿eh? No. Cuidado con esto. Fijaros que Yo creo que nos falta mucho camino. los maestros espirituales, que son aquellas personas que experimentan el amor en su máxima expresión e intensidad y el servicio a ese amor supremo, siempre vuelven. Para ayudar. Entonces, tú necesariamente no tienes por qué dejar de venir. Puede que en el último momento elijas venir para ayudar. Cuidado. Lo que sí que tú vas a poder elegir. Las personas que no son conscientes de la liberación de sus apegos no pueden tomar esa decisión. Porque, recordad lo que hablamos la semana pasada, en el momento en que tú expiras, aquello que mantienes atrapado en tu consciencia es lo que determina tu nueva existencia. Porque el cuerpo sutil, al fin y al cabo, es como un autobús en el que tú te subes. El cuerpo sutil lo único que va a hacer es transmigrar tu alma de un lugar a otro, evidentemente pasando por el origen. Pero ese cuerpo sutil no va a determinar las afecciones que tú tengas. Las vas a elegir tú en esta vida con tus acciones y reacciones, con tu karma, con las decisiones que tomas. Todas las decisiones que tú has ido tomando te han conducido al momento en el que estás.
aquí y ahora donde tú te encuentras, eres libre de necesidades, de apegos, y te consideras, esta tarde hablábamos nosotros de eso, en la ausencia de necesidad de lo que aquí sucede. Cuando tú percibes ese nivel de conciencia, cuando tu Atma está en contacto con la conciencia original y tú ya no percibes ningún apego relevante, eres consciente de que aquí no ocupas un papel significativo más que el que tu destino te marca, no tienes necesidad de lograr nada, no tienes ninguna imperatividad de conseguir nada, simplemente dejas que las cosas sean como son, sucedan como tienen que suceder, tú no tienes la necesidad de volver, lo cual no quiere decir que no vuelvas. O te caigas sujetando un cervatillo. Por ejemplo, También de puede lo que pasar, hablamos, ¿no? ya veo que eso sí lo expliqué bien. No, sí lo explicaste bien, lo que pasa es que pues, es complicado. Sí, las cosas son muy complicadas de entender, ¿no? Fijaros, nunca creáis nada de lo que yo diga ni de lo que diga nadie. La experiencia que vivimos todos los seres humanos está marcada por aquello que somos. Y de aquello que nos cuentan, nosotros debemos adquirir el conocimiento que debemos convertir en experiencia. Lo único que va a determinar tu vida es tu experiencia. Yo no estoy más que compartiendo contigo segmentos o fragmentos de conocimiento que otros han compartido conmigo antes. Y ahora mi labor es compartirlo con otros. Pero lo que determina lo que va a suceder en cada uno de vosotros es vuestra propia experiencia. Y seréis solo vosotros quienes decidan cómo usar ese conocimiento en favor de esa experiencia. Entonces, ¿tenemos todos la capacidad de alcanzar la posición en la que tú estás? Claro que sí. ¿Tenemos todos la capacidad de elegir nuestro último momento? Salvo que nos sobrevenga una situación en una milésima de segundo, incluso en un solo segundo podemos elegir pensar en el origen, en la fuente, en el amor, en la misericordia, en la bondad infinita. Si tú estás pensando en eso en ese momento, en ese último segundo, no tienes que volver. Ahora bien, puedes elegir hacerlo por misericordia y servicio a otros, que es lo que muchos maestros eligen. De hecho, el maestro de nuestro maestro, en una charla, hoy hablábamos con una persona que la presenció, lo dijo textualmente: si alguno de vosotros no llega a mí, yo os prometo que volveré hasta que todos estéis conmigo. Dime. Pero también el otro día dijiste eso, entendí yo, que hablamos del amor egoico, ¿no? Sí. Hablamos del amor y que el amor era egoico. Sí. Y hablamos de la naturaleza material que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Sí. Entonces, y te formulé una pregunta que... Pasarle el micro para... Igual la respondiste, pero igual yo no la entendí. Bueno, estamos aquí para trabajar, así que vamos a volver en ese a ello. amor egoico, yo te dije, bueno, y entonces el amor a Dios, en nosotros hay ego, ¿no? Que vamos ahí y tenemos que ir haciendo un desapego o quitando el ego. Vamos a separar, porque aquí Ese amor a Dios estamos mezclando muchos conceptos. Vale. El ego y el amor no son el mismo concepto. El amor egoico como tal es un resultado de que el ego puede creer que experimenta el amor. Vale, entonces, voy a cerrar ahí un momento. Está ahí la máquina haciendo ese ruido. Vamos a ver. Cuando tú experimentas la experiencia de la vida desde el ego, lo que estás es viviendo esa ficción que hablábamos de la pantalla, ¿no? Tú tienes que hacer un esfuerzo consciente muy intenso para desengancharte de los personajes que están en la pantalla, en los que tú te ves reflejado y en los que tú crees ser. Cuando haces ese esfuerzo consciente, tomas conciencia de tu Atman, de tu naturaleza consciente que forma parte de la conciencia universal. Y ahí es cuando se manifiestan esas intensidades de amor. Recordáis que hablábamos de coger una criatura en tus brazos, de ponerte bajo de una cascada, de observar. Hay momentos, música, arte, hay situaciones que te sobrecogen emocionalmente y te desconectan del ego y te permiten tomar contacto con tu esencia consciente pura. Es una consciencia, que es la que habla el Astrabhata Gita, el que os he mandado esta semana, es una conciencia en la que no se manifiesta necesariamente un proceso de pensamiento como tal. La inteligencia es pura per se, no se crea ni se destruye. Tú no
puedes adquirir conocimiento que te haga más inteligente. La conciencia es conciencia. Y esa conciencia tiene la percepción de la realidad tal cual. Y te gestiona intuitivamente hacia el mejor resultado posible en la situación en que tu vida te lleve. Esto es lo que tú eres. Tu ego lo que te hace es creer que eres el personaje que tanto tu entorno como tú mismo habéis creado de ti. Y voy a profundizar un poco más en este detalle. Indagamos en esto, ¿vale? ¿Os parece bien? El ego se construye con aquello que produce la conciencia a partir del 5º o el 6º año. Hasta los 5 o 6 años los nenes no tienen ego. De hecho, tú a un nene de 2 años le preguntas, ¿quieres comer? Y te dice, no. Iván tiene sed. No te dice yo tengo sed, te dice Iván tiene sed. ¿Por qué? Porque le llaman Iván, él se cree que es Iván y dice que Iván tiene sed. Un nene de un par de años que acaba de aprender a hablar no habla de sí mismo como yo, no conceptualiza lo que significa el yo. Él se conceptualiza a sí mismo en base a lo que los demás dicen de él. Fijaros, empezamos a construir el ego en base a lo que nos dicen que somos. A partir de ahí el ego se va construyendo en la percepción que tenemos de la experiencia que vivimos, de lo que nosotros creemos ser, yo creo ser Iván, porque me lo están diciendo, y de lo que los demás creen que soy. Hasta tal punto que sucede que si nos dicen, es que tú eres el nene más nervioso de la clase, porque a la profesora no le gusta que tú te levantes porque resulta que has cogido una infección urinaria y vas 7 veces al baño. ¿Por qué? Pues porque, pues eso, has cogido un enfriamiento en la piscina, te pica, yo en mi caso tengo pirolilla, te pica la pirolilla y vas 7 veces al baño. Es que tú eres el niño más nervioso de la clase, y te lo repite, y te lo repite, y te lo repite, y tu profesora te convierte en un niño nervioso. Tu ego se convierte en un ser nervioso, porque es lo que le dicen que es. El ego es una conceptualización que nuestra mente crea de nosotros mismos, pero es nuestra mente. Por eso los Vedas lo definen como el ego falso. El ego falso es el personaje falso que nosotros creemos ser, pero no es lo que somos. ¿De acuerdo? Este ego falso genera un proceso de pensamiento. Tenemos en cuenta que el cerebro es una masa encefálica que funciona a través de impulsos eléctricos y cambios bioquímicos que estabilizan determinadas proteínas que se solidifican, creando troncos de axón entre las sinapsis neuronales que generan los recuerdos. Bueno, no voy a entrar en todo lo que es la neurología porque es un lío, pero es una mente que es un dispositivo físico que genera un proceso que se llama pensamiento, y ese dispositivo físico con sus pensamientos genera una mente que crea un personaje que es el ego. Hasta ahí, ¿sí? Dispositivo físico, funcionamiento, pensamientos, mente, ego. Ese ego tiene su forma de amar. ¿Cuál es la forma de amar del ego? Y esto me lo podéis responder. Yo te quiero porque tú me quieres. La que observo, yo te quiero porque tú me quieres. Yo observo transacciones amorosas en la vida. Mamá quiere a bebé, bebé quiere a mamá. Entonces, Papá quiere a mamá, mamá quiere a papá. El humano, vamos a decirlo así, el humano no puede trascender ese nivel de pensamiento. El humano no puede tener una experiencia de amor que no sea egoica. No. Esa era la pregunta o la duda que me quedó Vale, la otra vez. Bien, perfecto, ahí vamos. Ahora vamos a... Ya hemos conceptualizado el amor desde la perspectiva egoica. Déjalo por ahí. Desde la perspectiva egoica. Esta es la naturaleza material del amor, que está basado en yo observo y repito. Sabéis que en el lóbulo frontal tenemos lo que se llaman las neuronas espejo, que son las responsables de nuestro aprendizaje, y el ser humano aprende por repetición. Cuando repetimos las cosas, las aprendemos a hacer. Entonces, cuando observamos a los demás, aprendemos de ellos conductas, comportamientos, acciones que nos conducen a tener esas competencias o habilidades. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo que observamos es que si yo quiero sobrevivir, tengo que mostrar amor para ser correspondido y recibir protección. Lo aprendemos desde la infancia, por un puro concepto de supervivencia, ¿sí o no? Entonces, desde esa perspectiva, desarrollamos unas competencias de amor en el plano físico.
Perfecto. ¿Eso quiere decir que no somos capaces de amar en el plano espiritual? Todo lo contrario. La pureza del amor con el que nosotros nacemos no desaparece, simplemente la olvidamos. Lo que ocurre es que ese amor puro que tú tienes cuando naces, el amor puro que manifiesta un bebé tú lo coges y ese bebé no distingue si eres papá, mamá, la tía Pepi, el sobrino Luis o la abuela Luisa. Cuando se manifiesta en esa pureza de amor que es. Y en los primeros estadios de vida en los que no se está manifestando todavía el ego, los nenes son amorosos, son cariñosos, son afectuosos. ¿Hay gente que trae algo oscuro en su genética? Pues sí, la maldad también se hereda genéticamente. También. Hay niños que vienen con una mala leche de nacimiento que para qué te cuento. Sí, 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 se hereda. 3 generaciones. Sí. Ahora está mucho de moda esto de las competencias de las constelaciones familiares, ¿no? De explorar a través de la conciencia de los padres de dónde viene la maldad de los hijos y todas estas cosas que vienen ahora. En realidad es una manera de explorar algo desconocido que solo se puede comprobar genéticamente, que es que durante varias generaciones los elementos básicos de carácter se pueden transmigrar, pero más allá de la genética existe la epigenética. La epigenética es aquello que la genética modifica de sí misma en base a las circunstancias externas. Y ahí viene la familia. Es decir, que si ese bebé ya hereda una genética de una cierta maldad hereditaria de un par de generaciones y encima los padres son unos, perdonadme, cabroncetes, pues si ve a cabrones en casa, pues se vuelve muy cabrón el nene también, ¿no? Entonces, que todo eso está relativamente impregnado de una realidad que es indiscutible, la naturaleza material. Pero, como yo lo veo, esa chispa tiene también, diríamos, no la intensidad que tiene esa llama, pero tiene esa chispa. Claro, es que la naturaleza del amor puro persiste en todas las Atman, en todas las almas, en todas las jivas. Tanto el Paramatma, el alma, conciencia universal, está presente en cada cuerpo, como la jiva, conciencia propia de ese individuo fragmentado de la fuente, está per se dando vida a esa existencia material. Entonces, ¿qué se produce ahí? ¿Recordáis lo que hablé del agua y el aceite? La naturaleza física y la espiritual coexisten, pero no se mezclan. Si tú estás manifestando tu ser espiritual, ahí hay una pureza de amor que no se puede mezclar con la debilidad, el amor, el odio, el temor, el odio, la envidia. Todos esos deseos materiales no se pueden impregnar en la naturaleza espiritual. Cuando tú manifiestas tu espiritualidad, estás manifestando amor puro. Y cuando manifiestas tu naturaleza física, ahí ni amor ni puñetas, ahí estás tú en lo que físicamente eres, manifestando lo que estás experimentando en ese momento. Entonces... A ver. Claro, o sea que el amor físico, vamos a poner de 2 personas, una pareja, no puede estar expresándose un amor, diríamos, sí, no tan físico, sí, sino se que puede, venga de otra, se puede, lo que es el tantra, se puede. de formas de... Sí, claro, el amor trascendente o espiritual también se puede expresar en la naturaleza física también, pero cuando se expresa ese amor, que tú defines como tántrico, cuando tú expresas un amor trascendente hacia otra persona, es un amor puro espiritual y lo puedes expresar hacia una persona a la que tengas una atracción física o hacia una persona a la que no. Un animal o una planta. O un animal o una planta o cualquiera. Entonces, lo que te estoy diciendo es que no se pueden expresar a la vez el amor y el odio. Eso no puede ocurrir. Entonces, si tú estás expresando tu presencia espiritual desde la pureza de ese amor, a la vez no puedes estar experimentando otra cosa. Y ese es el camino de la evolución. El camino espiritual, de alguna forma, es... Hay tres palabras. Vamos a intentar. El orden es que cuando tú estás manifestando ese amor, estás creciendo, estás manifestando tu naturaleza espiritual. Entonces estás evolucionando hacia ese amor, estás desarrollando ese amor. Cuando yo quiero a mi mujer va y dice... Pasar el micro.
En el momento, tú fíjate cómo se puede plantear. Yo quiero a mi mujer, ¿vale? Y mi mujer un día dice, no, ni me lo consulta, dice, pues me voy a acostar con otro. Y claro, en el momento en el que está con otro, igual termina y me quiere más, porque no le ha gustado nada. Claro, en el momento en el que el amor, yo no siento odio por ella por haber hecho eso, ese amor que yo tengo hacia ella es realmente amor y no un amor egoico. Exacto. Ay, amigo. Vale. Pero menor nivel de conciencia. Exacto. Recordad siempre que los niveles de conciencia de cada individuo no se pueden asimilar o equiparar a los de ningún otro. Cada uno tiene el suyo y cada ser humano está en un nivel de conciencia concreto, en un momento concreto que no siempre es el mismo, es decir, que tú vas a evolucionar. Entonces, como él dice muy bien, cuando tú amas con pureza y con un amor real, las debilidades físicas o los deseos físicos no van a perturbar ese amor, ¿vale? Que es lo que intenta explicar. Vale, yo aquí tengo una duda. Antes hemos dicho que de la llama madre sale la chispa, ¿no? La chispa entiendo que elige venir a un entorno en el que pueda evolucionar. Ese entorno es material porque es físico, ¿vale? Con lo cual yo aquí tengo una duda. Estamos hablando del ego como algo que hay que trascender para ser más espiritual, vamos a decir así, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que el ego te lleva por el camino que ha elegido, en el entorno que ha elegido, que se ha impregnado de lo que se ha impregnado, de lo que le toca, agresividad, buena, lo que sea, esa evolución ya se está dando sin que tú intervengas? A ver, sí que es cierto que uno tiene esa conciencia, por ejemplo, de unidad con el todo cuando sale al campo, cuando tiene esa parte emocional o espiritual. Pero yo pregunto, estamos intentando quitar como las capas de la cebolla de ese ego para trascender, cuando también es un camino. Lo que yo he escuchado decir a los maestros espirituales, a todos los que he traducido, casi unos poquitos, es que el ego no puede desaparecer. Es decir, todos ellos te dicen que no luches porque tu ego desaparezca, porque eso no es posible. Sí. Lo que tú tienes es que ser consciente de él. Sí. Ser consciente de él es observarle, conocerle y robarle el poder de su control sobre ti. Es decir, tu nivel de conciencia, esa atma, esa presencia de la conciencia pura en ti, debe ser más poderoso que tu ego. Pero tu ego es necesario, como tú muy bien has dicho antes, porque es el que te ha conducido a donde estás. Tu ego, ese personaje que se ha construido con tu experiencia vital, te ha permitido llegar a donde tú estás ahora. Y tu ego no es tu enemigo, solo es tu enemigo cuando toma el control. Lo que tú tienes que hacer es liberarte de la esclavitud de tu ego, es decir, que él no se convierta nunca en tu dueño. Vale, pero eso no es querer ejercer una parte de control sobre ese ego que te va a impedir ver a qué te lleva. No, porque tú lo dejas ser, lo que no lo dejas es controlar. Es decir, tu ego va a seguir estando ahí, tu ego va a seguir dictando, tu ego va a seguir funcionando y se va a seguir manifestando. Lo que no vas a consentir es que tome el control. Al observarle, le desarmas. Y esto te lo propongo como un ejercicio. Cuando tú te descubras, mira, esto nos pasa muchas veces. Estamos en una discusión, ¿no? Y nos vamos calentando. Y yo ya me noto que me estoy calentando, porque es que me están tocando mucho las narices. Y ya que me voy calentando, empiezo a ver a mi ego. Y lo veo ahí que está. Y digo, le voy a decir una que se va a cagar, porque es que ya me tiene hasta las narices. Y tú estás ahí gestionando y de repente haces, pues me cago en tus muelas porque tal cual, pum, y le sueltas lo que no le querías soltar, y además es verdad, pero no se lo tenías por qué decir porque sabes que le va a hacer un montón de daño, pero te está provocando hasta que se lo sueltas y la preparas.
esto es muy típico de las comidas familiares, sobre todo ahora las navidades. Mi hermano que me está tocando las narices y tal, y tú que me cuentas si tú recuerdas lo que le hiciste a tu mujer el año pasado, que con el niño le mentiste y no sé qué, pum, y lo sueltas. Y la mujer se queda así, y tú dices, Dios mío, ¿por qué coño lo habré soltado? Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que tú te das cuenta de que has sido tu esclavo de tu ego después. Vale, yo Y ahí... dices, ¡oh! La que he preparado si me hubiera callado. Pero eso lo dice, Pero eso no es represión. eso lo dice la consecuencia de la acción-reacción. Pero también puede ser que tú, sacando el yo que tienes ahí adentro, que también te pertenece, que quizás sea tú es parte de esa esencia, que disparas una reacción en el otro que necesita una lección, un revolcón, un aprender algo. Vale, Con lo cual, vamos ¿hasta a, qué punto esa represión que tú haces y dices, cállate? Vamos a indagar 2 puntos aquí. Vale. Uno es que efectivamente sucede lo que debe suceder. Sí. Es decir, que en la vida tal como nosotros la aceptamos y si comprendemos, como dicen los Vedas, que nosotros hemos elegido el destino que vamos a vivir y que esto es lo que sucede, si tú te entregas, como dice la Astravaca, oye, esto es lo que tiene que ser, tú observa, sé conciencia pura porque la realidad se va a manifestar tal cual sea. Si lo contemplas así, has hecho muy bien soltando por tu boca todo lo que debes soltar. Pero por otro lado, vete a lo que enseñan los Vedas. Los Vedas te dicen, o por lo menos nuestro maestro nos lo enseña a nosotros, no hables más que la verdad, con mucho amor y afecto, y solo cuando sea imprescindiblemente necesaria. Es decir, Sí. No mientas, Sí. pero con mucho amor y con mucha ternura, y encima, si no hace falta, no la digas, por mucha verdad que sea. Por mucha verdad que sea, o sea que realmente tú ya sabes que tu hermano se la preparó a su mujer porque le mintió con su hijo, pero tú qué necesidad tienes de decir esa verdad. Entonces, yo te pregunto ahora, si esto es lo que se nos enseña en el plano de la cultura védica espiritual como el concepto de cómo debemos manejarnos, pero a la vez contemplamos que lo que sucede es como tiene que suceder, ¿qué es bueno, que me calle o que hable? Ahí iba yo. Bueno, pues lo bueno es lo que suceda. Pues ahí, Ya eso está. es lo que voy. Entonces, Lo bueno es lo que suceda. Habrá veces que te calles y seas capaz de, contemplando a tu ego, desarticularle, robarle todo su poder, desarmarle y decir basta. Pero habrá otras que te consuma de tal manera por dentro que no seas capaz de controlarte y salgas, y esa es porque tocaba. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, no dejéis de hacer lo correcto. Porque lo que nos enseña el Bhagavad Gita en todos sus capítulos una y otra vez es cumple con tu deber y desentiéndete del resultado. ¿Tu deber cuál es? Decir solo la verdad, decirla con mucho amor y con mucha ternura y decirla solo cuando sea imprescindiblemente necesario. Pero, por ejemplo, en este caso que hemos estado hablando, yo veo que ese darte un paso atrás, a veces, ese dar un paso atrás y decir me voy a callar, a veces no está con la esencia de ser evolucionado para ti, evolucionar en ti, sino en expensas, sigues en expensas del ego. Tú eliges cómo quieres evolucionar. Pero que cuando damos un paso atrás, muchas veces también podemos hacerlo de 2 formas. O asumir que no es mi batalla, yo me calmo y me relajo, con lo cual me siento bien emocionalmente, también me puedo callar porque la que voy a preparar es grande y el entorno luego no me va a convenir el resultado. Entonces, esa pequeña diferencia es lo que al final sucede lo que tiene que suceder. Claro, es que, a ver, agua, ¿no? Realmente hay algo que hagamos mal si contemplamos la realidad de lo que sucede desde esa perspectiva en la que yo soy la conciencia pura que está observando lo que sucede y me estoy apegando a mi personaje y convirtiendo en mi personaje hasta sentir y sufrir como si lo fuese, aun cuando sé que no lo soy, pues todo te va a generar un sufrimiento constante. En cambio, cuando tomas ese nivel de conciencia en el que te consideras el observador, todo eso que está ocurriendo no te compromete, no, perdón, déjame. Todo eso que sucede no te compromete emocionalmente de un modo tan intenso y te permite actuar desde lo que tú crees que es tu deber.
Sí, que es desde donde realmente debemos actuar. No debemos actuar desde donde nos conviene, sí. no debemos actuar desde donde nos dé ventaja, no debemos actuar desde donde nos resulta más cómodo, no debemos actuar desde donde las emociones nos complacen o nos satisfacen más. Debemos actuar solo desde donde es correcto. Desde el equilibrio. Desde lo correcto, desde lo que tú en tu conciencia percibes como tu deber, como lo correcto, como tu deber. Entonces, cuanta más conciencia tengas, más te separes de tu personaje, de la construcción de tu ego, más observes a tu ego con cada vez que te está generando esa emoción dentro de ti, que tú lo estás viendo como se cuece, y con esa conciencia observes que te estás cociendo y digas, yo no soy esta caldera que está ebulliendo, yo soy la conciencia que la observa. ¿Por qué va a entrar esto en ebullición? ¿Por qué voy a seguir dándole calor a este fuego? No, esto que está sucediendo sucede ahí, fuera, no soy yo. ¿Qué es lo correcto? Ahora, desde esa conciencia, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es mi deber? Mi deber es no generar conflictos, no hablar lo que no es verdad, en este caso lo es, pero no hablarlo sin amor, sin ternura, sin cariño, que en este caso va a ser sin amor, sin ternura y sin cariño, y no hablarlo cuando no es imprescindiblemente necesario, en este caso no es imprescindiblemente necesario. Entonces mejor me callo, ¿sí o no? Sí. ¿Lo vemos todos desde esta perspectiva? Entonces, ¿va a ocurrir lo que debe ocurrir? Sí. Ocurra lo que ocurra. Ocurra lo que ocurra. Sí. Pero mejor que cuanto estés más en tu consciente punto. tú seas, evidentemente. Sí. ¿Qué va a ocurrir? Que evidentemente en función directa de tu nivel de conciencia, hasta luego. Por favor, ¿me podéis apuntar en el grupo? Ah, sí, claro. Venga, gracias. Hasta luego, David. Antes de que vayas más lejos, antes has hablado de epigenética y estaba yo poniéndome los dientes largos. Quería que dijeras lo de la epigenética, cuando tú lo consideres. Vale. Bueno, Sí, vamos a aclarado. cerrar un capítulo y abrimos otro, Aclarado. Jesús. Sí. Tú consideras que está claro, ¿no? En realidad, tu nivel de conciencia respecto a tu presencia y a tu vida va a hacer que se manifieste exactamente lo que se debe manifestar en cada momento en función de ese nivel de tu conciencia. No puedes pretender dar un resultado de una conciencia hasta aquí cuando tu conciencia está aquí. Si aquí te dan un bofetón, tú lo devuelves con 2. Si aquí te dan un bofetón, tú pones la otra mejilla. Tú va a depender de dónde está tu nivel de conciencia, los resultados que vas a ofrecer ante los mismos retos que la vida te propone. Y esto lo ves con mucha facilidad en lo que nosotros denominamos como madurez. ¿Por qué tú hoy reaccionas mucho mejor ante gilipolleces absurdas que hace 25 años reaccionabas fatal? Por madurez. Bien, eso es conciencia. A un nivel puramente físico es conciencia de madurez. A un nivel espiritual es conciencia de experiencia consciente. Control consciente. Efectivamente. Vale. Entonces, todo eso se está combinando en tu vida. Se está produciendo un fenómeno físico, que es que tú evolucionas en tu nivel de madurez física, y se está produciendo una evolución consciente, que tú evolucionas en tu conciencia espiritual. Quiero entender que esa conexión entonces de control que existe en la llama grande y en la llama pequeña es el hilo conductor neutral que te pone en un lado o en otro. No me liéis los dos conceptos, me cachis en la No, mar, que a es lo ver, que le pasaba a David. No sé si me No acabo de explicar mal. hay control del origen con la chispa, no. Le da libre albedrío. Sí, La chispa no es controlada, pero la existencia es pero controlada. también quiere controlar. No, la chispa quiere controlar, Quiere controlar. pero no es controlada. Es decir, el supremo controlador, Ísvara, no te está controlando. No. Te ha creado libre Sí, no quería decir e eso. independiente a tu libre albedrío. Quería decir que cuando vamos a decir, el control universal, con tu pequeño amago de querer controlarlo todo, cuando entras en conciencia y actúas desde vamos a decir, el paso atrás, la madurez, ¿no? Estamos acercándonos a ese control, que es hilo conductor. Estamos acercándonos a la fuente. A ver, cuanto más consciente te haces, más te desapegas. Eso me refiero. Entonces, a ver, lo que te une a la fuente es amor y servicio. Sí. O sea, tú, Y esas dos cuando cosas se dan. lo que tú vas a experimentar cuando estás volviendo a la fuente es un amor infinito por esa fuente que te conduce a querer servirla. O sea, tú lo único que quieres es servir ese amor.
lo puedes ver como personalizado, impersonalizado, como destino, como universo, como Dios, como Krishna, como Alá, como te dé la gana, pero lo que te va a unir a lo que tú vas a percibir de manera consciente acerca de tu evolución espiritual es que vas a sentir cada vez más ese amor y cada vez que sientes más ese amor vas a sentir más necesidad de servir a ese amor, de estar al servicio, Sí, de estar cerca. al de- servicio de ese amor, servirle. Sí. Entonces conceptualízalo como tú Sí, quieras, sí. personalista o impersonalista, pero tú vas a querer estar al servicio de ese amor. Tú que eres impersonalista, quieres estar al servicio de ese amor. Sí. ¿Ves? Y él Pero es quitaría la palabra control para evitar. Sí, bueno, Sí. yo lo llamo Porque- control, es acercarte a la energía mayor, a una... O sea, Sí, tú pero tienes una energía... no es Pero control. Dejarte llevar. Sí. Entregarte, entrega Sí, es la sí. palabra más correcta. Sí, Tú te entregas al amor Sí. a servir a ese amor, ¿vale? Entonces, yo no sé si ya con eso Sí, desde esa observación. O sea, eso te lo permite la observación. De la experiencia de del las dos amor no partes. es solo la observación. O sea, Sí, es sentirlo. una Sí. cosa es que tú adquieres conciencia Sí. para separarte de los apegos, liberarte de las dependencias materiales y poder experimentar la maravilla del amor. Y otra cosa es que, más allá de esa conciencia, experimentes ese amor. Para experimentar ese amor tiene que haber dos cosas, tu disposición y la misericordia. La misericordia de la fuente, ¿no? Que te concede la posibilidad de experimentar ese amor. Por eso los Vedas nos enseñan a cantar el Harinam, ¿no? Lo que es el Mahamantra, para solicitar esa misericordia. Es como un hijo que quiere que su papá le ame para poder compartir ese amor con su papá, pero no siente que le ame, no lo siente, no siente el amor. Entonces, como quiere sentir el amor, ¿qué hace el niño? Llora. Empieza a llorar, papá, 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 papá. ¿Cuántos niños vemos que están súper con el padre y están papá, 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 papá? Pues esto es lo que hacemos con el Harinam, cantar el santo nombre para llorarle a Dios porque queremos ver ese amor, queremos compartir ese amor, pero no lo estamos sintiendo. Entonces le lloramos para que en su infinita misericordia nos conceda sentir ese amor. Esa gracia, ¿no? Esa es la gracia, la misericordia divina. El que tú puedas experimentar ese amor. Ese amor tú no lo puedes ganar. No hay nada físico que tú puedas hacer más allá de elevar tu conciencia a tu máxima capacidad y aún así ese amor no te lo vas a ganar. Eso es, no lo vas a ganar. Sí. Es misericordia divina. Entonces, el Harinam lo que te conduce es a eso, a liberarte de todos los apegos, desengancharte de las dependencias materiales, liberar tu mente de los pensamientos discursivos, generar un equilibrio psicoemocional y permitir que la misericordia de ellos llegue porque tú la pides, y la pides, y la pides, y la pides, y la pides, hasta que te la dan. Entonces, ¿cuándo te la van a dar? Cuando tú lo elegiste. Cuando tú viniste aquí, ya le dijiste a él cuando te querías que te la diera. Y te la va a dar cuando te corresponda. Ahora, si no la pides, aunque tú hubieras elegido recibirla, si no la pides no te la va a dar. Tú y yo acordamos que cuando me pidas 20 euros cada semana yo te los doy, ¿correcto? Sí. Coño, esta semana no me lo has pedido, pues yo no te los doy. ¿Sí o no? Pues esto es así, ¿no? Tú ibas a preguntar también. Jesús había hecho una pregunta. Sí, la epigenética voy a... O sea, lo del amor de Dios no es como no está en la base. Hay que llorar, hay que... No. El amor de Dios está para todo. Hemos explicado antes que por su misericordia se manifiesta todo lo material. Es que todo lo que podemos ver... Ahora que con el Mahatma Mantra lo que hacemos es como llamarlo para que tú lo sientas. Ah, vale. Para que tú lo sientas. No que no está, es que tú no lo sientes. Ese es el poder del mantra. Claro. Que la vibración te resuena, vibras. Papá está en casa. Papá está en casa, pero tú no sientes que te está abrazando. Tú lo que quieres es que venga y te abrace y sentir el abrazo. Tú quieres sentir el calor del amor de papá. Y entonces él viene y te abraza. Esa es su misericordia, que él, como tú se lo pides y lo necesitas sentir, él va y te abraza para que tú lo sientas. ¿Me explico ahora mejor? Sí. Él está en casa para todos nosotros está aquí. Pero solo se va a expresar cuando tú le pidas por su amor. Si yo lo estoy sintiendo ahora es porque yo se lo estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo venir aquí a sentir el amor para que vosotros lo sintáis. Pues él me lo va a dar. Pero si no se lo pido, ¿por qué?
Si yo no le llamo, él está en casa, pero yo no lo siento. Tengo que pedirle para sentirlo. Has hablado de genética y de epigenética. Sí. Entonces, quería escuchar. A ver, la epigenética es aquello que transforma la expresión genética en base a las circunstancias de su exterior. Por ejemplo, tú genéticamente estás diseñado para, a imagen y semejanza de tu padre y tu madre, poder llegar a medir 1,81 m, poder llegar a pesar 80 kilos, tener un índice de masa corporal de 1,001 y tener una salud estable hasta aproximadamente los 90 años, en los que el desgaste físico te conduzca a un deterioro que te puede conducir a la muerte en cuestión de 10 o 15 años. ¿Estamos ahí? Bien, eso es tu genética. ¿Qué ocurre? Que si tu padre y tu madre viven una hambruna brutal porque hay una guerra y durante 15 años resulta que están pasando un hambre del copón, se quedan escuchimizados, escuálidos y pierden el 40% de su índice de masa corporal, y tu madre se queda embarazada después de esos 15 años de hambruna y te tienen a ti como hijo, esa genética que tenían esos padres es la misma. Lo que va a pasar a tus genes va a ser exactamente la misma carga genética. Pero cuando tú nazcas, probablemente vas a pesar mucho menos de la media de cualquier niño nacido de tu edad, de unos padres como los tuyos, que no hubieran tenido esa hambruna. Porque lo que va a hacer la epigenética es generar un poder adaptativo sobre tu cigoto cuando ese nazca y evolucione, para adaptarte a un proceso en el que tú vas a tener menos alimento, que es lo que prevé la epigenética. La epigenética, por la experiencia del entorno de tus padres, prevé que la alimentación que tú vas a recibir es muy poca. Con lo cual, cuando tú empiezas a evolucionar, vas a pesar mucho menos, vas a crecer mucho menos altura y vas a desarrollar mucho menos índice de masa corporal, porque lo que tu cuerpo está buscando es poder llegar a sobrevivir con una carga de alimentación muy inferior a la que necesitarías para la genética que ya tienes. Pero no se va a expresar. Esa genética no se va a expresar, se va a expresar otra en función del entorno que han tenido tu padre y tu madre. ¿Me estoy explicando correctamente? Entonces, ese niño va a nacer escuálido, cuando la genética que tiene pura de sus padres sería para que fuera un Tachenko, ¿vale? Pero no, va a nacer minimizado porque cree que no va a tener, tu epigenética le dicta que no va a tener alimentación suficiente para sobrevivir y se va a desarrollar a sí mismo a su mínima expresión para poder sobrevivir con lo que prevé que va a recibir. ¿Está correctamente explicado? Vale, entonces esa epigenética es la que modifica la evolución de una especie. Es decir, todo aquello que sucede en el entorno de una determinada especie produce los cambios adaptativos. Y la epigenética es la que determina que con una genética concreta una especie evolucione de una manera distinta porque su entorno ha determinado que para supervivencia tiene que evolucionar de otra forma. O sea que es adaptativa, ¿no? Sí, la evolución es adaptativa totalmente, es lo que dijo Darwin. Bueno, lo dijo, lo demostró. O sea, la epigenética moldea, digamos, la genética esencial. Sí, la epigenética genera cambios en la genética básica para adaptarse al medio ambiente, al entorno y a las adversidades y provocar la capacidad de supervivencia de esa especie, adaptándose a esa necesidad. Por ejemplo, cuando cayó el gran meteorito de hace 65 millones de años que extinguió a los dinosaurios, que fue un impacto brutal sobre la superficie terrestre, que liberó tal cantidad de ceniza y humo que ocultó la luz del sol durante meses, ese cambio lo que provocó es que la mayor parte de las plantas muriesen, con lo cual los grandes animales, los grandes dinosaurios herbívoros empezaron a morir de hambre, porque no había plantas, porque no había luz, porque hasta ahí todo correcto, lo entendemos, ¿no? Al no haber grandes especímenes de dinosaurios herbívoros, no podían sobrevivir los dinosaurios carnívoros. ¿Estamos de acuerdo también, no?
¿Qué tipo de animal puede sobrevivir en un entorno tan extremadamente hostil? Pues aquellos pequeños animales, tipo roedores, tipo animales que se arrastraban, etcétera, más bien ese tipo de carroñero, sobre todo animales que animales que se esconden bajo la tierra, que son rastreros, de poco tamaño, etcétera. ¿Y qué va a ocurrir? Que al no tener apenas visión, se desarrolla enormemente el olfato. ¿Os habéis fijado en que los seres humanos recordamos todo por el olfato? Es el instinto de los 5 sentidos que más nos provoca emociones desde el exterior. O sea, lo que más intensamente regenera tus emociones y tus recuerdos es tu olfato, porque tiene un poder brutal sobre el proceso emocional, porque garantizó la supervivencia de los mamíferos en aquella época de la extinción de los dinosaurios hace 65 Aunque no millones. hubiera humanos en aquella época. No, pero había mamíferos que fueron desarrollando por epigenética sus percepciones sensoriales y su desarrollo neurológico y cerebral para su supervivencia en base a lo que tenían. Como había poca visibilidad, tuvieron que forzar la vista a ser lo más perceptivos posibles desde la visión y desarrollar otros sentidos como el olfato que sin luz les permitieran identificar lo que era una amenaza o lo que era un alimento. Entonces, ese desarrollo que se produjo en los mamíferos terrestres, que luego se ha ido trasladando en el cerebro humano, y ahora me diréis, ¿cómo que es el cerebro humano? Mirad, el cerebro humano tiene 3 partes, el reptiliano, hostia, bueno, acabo con esto, luego tiene el cerebro mamífero, que es lo que se crea encima de esto, que es lo que ocurre en esa evolución hace 65 millones de años, y luego tiene una parte que son el lóbulo frontal y otra parte que es lo que nos difiere o que lo que nos separa del resto de mamíferos y nos convierte en capaces. ¿Por qué? Porque toda la parte del proceso de aprendizaje está en los lóbulos frontales y el almacenamiento de la información y las emociones emanan desde aquí hasta el cerebro reptiliano. Pero hay una conexión aquí en la amígdala que es la que genera la transacción entre las emociones y todos los procesos lógicos que hay en el lóbulo frontal. Y paro aquí. ¿Cómo se quita esto? El del medio, ¿no? Sí.